Esposa y madre, servidora en la casa de Dios desde su juventud, con un testimonio de vida impresionante. Además de pastora asociada de la iglesia AMI en Barranquilla, Colombia, es directora académica del Boston International School. Hoy nos trae el mensaje del poderoso amor de Dios. Recibamos a una hermana muy querida, la pastora Ingrid Reyes. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Libro de la revelación, de los tiempos finales además. Dice la palabra del Señor: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Desde niña he tenido pasión por la obra de Dios. Pero hace 4 años, después de experimentar el dolor más intenso que un ser humano puede vivir, como es la muerte de un hijo, mi único hijo varón de 21 años muere en un accidente de tránsito, trágicamente en Ciudad de Panamá. 10 años habían transcurrido ya de un tiempo de servicio, de reconciliación, y no pensaba que iba a vivir semejante prueba. Algo más de 10 años. Era el 17 de agosto del 2012. 10 meses después de vivir un tiempo a solas con el único que nos puede consolar, el Consolador, Espíritu Santo, y encerrarme días enteros solo con Él, para que enjugara mis lágrimas. En esos 10 meses, Dios estableció un entrenamiento con mi vida, y ese entrenamiento me tiene aquí delante de ti. Y ese entrenamiento apunta a que por el resto de mis días, hasta que el Señor me llame a su presencia, voy a pelear por las generaciones. Porque aquel que mató el cuerpo de mi hijo no pudo matar su alma. Porque Jesús, el dueño de la gracia extravagante, salvó su alma, lo llevó a la eternidad y le entregó a su mamá la responsabilidad de ir y servirle al Señor en medio de donde Él quiera llevarme, para decirle a las familias: peleen por sus generaciones. El nombre de esta enseñanza es sencillo: gracia extravagante para tus generaciones. Anótelo si está tomando apuntes. Gracia extravagante para tus generaciones. El libro de Apocalipsis es un libro de revelación profundamente en el orden profético de los tiempos. Es una de esas pausas que se hacen en Apocalipsis, donde el Espíritu Santo habla de sucesos ya ocurridos y de nuevos sucesos que se van a dar. El contexto en el que estamos es el contexto histórico espiritual de la guerra entre Satanás cuando se rebela contra Dios en el mismo cielo. Se establece una guerra cuando Miguel y su ejército pelean contra Satanás y el ejército de él. Ese ángel que había sido preparado con todos los tamboriles y flautas, ese querubín protector, cuya belleza era indiscutiblemente dada por el Creador, se había rebelado contra él y quería ser igual a él.
se produce la caída, porque el versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y claramente el capítulo 12 de Apocalipsis establece que ese dragón es Satanás y diablo, y Jehová lo reprenda. Cuando se habla de la mujer en este pasaje, tenemos que analizar que en este pasaje hay tres profundas autoridades, pero una es más poderosa que las otras dos. Hay una autoridad espiritual de corte demoníaco que está representado por el dragón. Su autoridad es limitada, no es comparable con la autoridad de aquel que pagó en la cruz del Calvario por ti. Hay otra autoridad delegada, y es la mujer. La mujer en la Biblia también representa la iglesia de Jesucristo. Es decir, el contexto profético de esta palabra tiene tres personajes determinantes. Diga: la iglesia, el dragón, pero uno más fuerte que se llama en este pasaje el hijo que viene de ella, de su simiente, y ese se llama Jesucristo. Por lo tanto, también representa a María y también representa a la mujer como género femenino que tiene de Dios la capacidad de dar a luz. Es un pasaje de connotaciones profundas en el espíritu. Y lo que te quiero decir, iglesia, en esta mañana es que tú y yo estamos enfrentando una guerra sin precedentes. Estamos viviendo los últimos tiempos. El apóstol, con toda su trayectoria ministerial, no me dejará mentir, que nunca antes se había luchado en la iglesia de Dios como en este tiempo, porque el dragón se ha levantado en contra de las generaciones. Pero se levanta una iglesia que tiene poder, una iglesia que no se deja vencer, una iglesia que es capaz de decir: yo he creído que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Yo he creído que toda simiente dada por Jehová de los ejércitos será preservada. Diga aleluya. Aleluya. Diga aleluya. Aleluya. Cuando tienes claro esto, dejas de pelear con tus hijos en tu carne. Cuando tienes claro esto, identificas la rebeldía de tus hijos como la obra del mismo reino de las tinieblas para destruirlos. Cuando identificas esto claramente, sabes que la iglesia está en guerra. Dígale al de al lado: usted y yo estamos en guerra. Segunda de Corintios 4, 3, 4 establece que el Dios de este siglo, cuyo nombre es Satanás y diablo, y Jehová lo reprenda, tiene cegado el entendimiento de los incrédulos. Es decir, hay un gobierno terrenal cuya participación y derecho se lo ha dado el hombre con sus delitos y pecados. Pero Dios trae respuesta. Y la respuesta es Jesucristo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, se comienza un nuevo proceso en las dispensaciones bíblicas y se establece la dispensación de la gracia. Usted y yo estamos en la dispensación de la gracia. Diga: yo estoy en la dispensación de la gracia. La guerra está planteada, pero qué bendición saber que el versículo 11 proféticamente ya te dice lo que va a pasar. Y dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Escuche lo que dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vino Jesucristo y pagó en la cruz. Y no hay acusación que pueda destruir tu vida, porque Jesús vino y con su sangre pagó para que tú y yo seamos libres del poder del pecado. Esa es tu verdad y esa es mi verdad. Dígale de al lado, esa es tu verdad y esa es mi verdad. Diga, esa es tu verdad y esa es mi verdad. El versículo 9 dice: ¿cómo fue lanzado? Del cielo él se vino con la tercera parte de los ángeles. Se rebeló en soberbia y orgullo. Por eso usted tiene que cuidar su vida de soberbia, de orgullo, de rebeldía. Porque cuando usted se revela a la autoridad plantada por Dios, usted va inmediatamente a ser parte del ejército del reino de las tinieblas. Es decir, usted se sale de toda cobertura espiritual. Y nótese cuál es la batalla más terrible que están viviendo nuestras generaciones. Diga, rebeldía. La rebelión se implantó en el corazón de nuestras generaciones a causa de que nosotros mismos, los padres, hemos cedido territorio, y hoy por hoy la vida de los hijos está completamente desligada de los procesos que Dios ha establecido en el orden para las familias. Pero tú estás aquí para marcar la diferencia. Porque si Jesús es el centro de tu casa va a volver al orden. Si Jesús es el centro de tu casa, Jesús traerá orden. Diga, aleluya. Aleluya. La rebelión es una implantación demoníaca en el corazón de los hombres. Y cuando digo hombre me refiero al género también masculino y femenino. ¿Qué está haciendo la iglesia por las generaciones? Esta es una mañana para que tú y yo podamos pensar muy claramente que si bien la guerra es fuerte, ya tenemos un vencedor. Y ese se llama Jesucristo. Y por lo tanto, la iglesia de Jesucristo es vencedora, porque no hay poder ni autoridad en el reino de las tinieblas que pueda contra la iglesia de Jehová de los ejércitos. Y si no puede contra la iglesia, tampoco podrá contra tu casa. Cuando el dragón es lanzado, no se queda contento y persigue a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Satanás quería matar a Jesús. Herodes es tipo del mismo diablo y lo persiguió para matarlo, pero la mujer tuvo que huir, esconderse en el desierto para preservar la vida de aquel que estaba destinado para pagarla en la cruz del Calvario por tu pecado y por mi pecado. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, versículo 15, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Pero entonces el dragón se llenó de ira. Hay ira de Satanás en contra de la iglesia. Hay ira de Satanás en contra de la mujer. Hay ira de Satanás en contra del propósito de Dios para nuestras generaciones. Pero si tú te levantas en esta mañana con poder y autoridad, no habrá diablo que se pare en tu casa,
No habrá destrucción, aunque hoy veas un hijo rebelde, aunque veas un hijo alejado del propósito, aunque hoy no lo veas cerca. Tú te tienes que levantar como esa mujer llena de autoridad. Hoy, iglesia, tú eres hijo de esa mujer. ¡Y aleluya! Pero usted tiene dos armas con las cuales usted puede vencer esta gran persecución. Dice la Biblia en el versículo 11 que le han vencido. Miren la continuidad del verbo. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Si tú vives pegado a la sangre del Cordero y sostienes una vida de integridad, es decir, que cuando pecas, cuando te equivocas, tú tienes la capacidad en Dios de determinarte para una vida de obediencia y le dices: Señor, te he fallado y necesito ayuda. Y cuando tú le dices a Dios: he fallado, necesito ayuda, perdóname, nuevamente entras en cobertura de la protección que Dios tiene para tu vida. Pero andando en delitos y pecados, te vas a salir de la cobertura que Dios tiene para ti. Dios sabía que lo que venía para el último tiempo era la separación del corazón del Padre frente al corazón del Hijo y del Hijo frente al corazón del Padre. Por eso el último versículo del Antiguo Testamento lo establece claramente. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esa promesa es tuya, mujer y hombre que estás aquí. Hoy es la mañana para que pelees por tus generaciones y le digas a ese dragón: ya tú estás vencido, ya tú estás vencido por aquel que murió en la cruz del Calvario. Isaías 65, versículo 23, dice la palabra del Señor: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Usted tome su vientre ahora. Ayer la profeta ministraba acerca de los abortos espirituales que tenemos que tener. Y la profeta Marcela decía: tienes que abortar lo que es maldición en tu vida. Tienes que dar a luz lo que es de él. Y en esta mañana te remontas a tu condición de maternidad, la capacidad que Dios te ha dado para tener vida en tu vientre y procrear. En esta hora pon tu mano en su vientre. Y los hombres dicen engendrar y las mujeres dicen dar a luz, y lo hacemos a una sola voz. De manera especial pido a las doncellitas, a las mujeres que no han dado a luz aún, que pongan su mano sobre su vientre, porque yo sé de lo que te estoy hablando. Hay uno que quiere pelear por tus generaciones, que quiere dañar la estirpe de tu casa, pero si tú te levantas desde ahora, siendo una jovencita guerrera, y pones tu mano sobre tu vientre cada mañana, y le dices al reino de las tinieblas: ¿sabe qué? Yo no trabajo en vano, yo no doy a luz para maldición, porque mis hijos, mis descendientes son de Jesucristo. Dígalo. Dígalo. Tome su Biblia y dígalo conmigo. No trabajaré en vano, ni daré a luz. Los hombres dicen: ni engendraré. Amén. No trabajaré en vano, ni daré a luz para maldición, porque mis hijos son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Usted ahora va a colocar la palabra generaciones al final y lo va a decir en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Quizás en tu vida ha habido hechicería, en tu familia ha habido perversión, ha habido destrucción, pero tú eres un gestor de un nuevo tiempo para tu casa. Dígalo fuerte: no trabajaré en vano, ni daré a luz para maldición, porque mis hijos son benditos de Jehová y mis generaciones con ellos.
por ti. Porque tu belleza quiso ser robada por el reino de las tinieblas. Wow. Y Jehová me decía, dile que la adoración que quiero de ella es en espíritu y verdad. Es decir, que si te vas a casar, ese asunto tiene que estar en el orden de Dios. Vamos. Y si vas a tener un hogar, escúchame, eso va a estar en el orden de Dios. Pero hay algo que se llama el salto generacional. Y hay cosas que Satanás no ha podido contigo y va a querer venir a hacer lo que no pudo con tus hijos. Pero la Biblia dice que nosotros, parafraseado, somos bendición. Usted no es maldición, usted es bendición. De manera que lo que usted lleva en su vientre y lo que vas a llevar en tu vientre será bendición. Vamos. Entonces usted lo va a decir bien fuerte, jovencita. Yo no la conozco, pero el Espíritu Santo sí. Te lo va a decir. Y en el mundo espiritual tiene valor. Yo no sé quién sea el título o esposo. Pero donde está, si está aquí sentado, tiene que tomarla bien en serio. Porque esa mujer es una guerrera del último tiempo. Esa mujer nació para servir a Dios. Porque los ángeles que pelearon por ti, tú lo sabes. Los ángeles que pelearon por ti te preservaron la vida. Y tu belleza no fue tomada para Satanás. Y vas a decir fuerte, no trabajaré en vano. No trabajaré en vano, Ni daré a luz. ni daré a luz Para maldición. Porque mis hijos son benditos de Jehová. son benditos de Jehová. Y mis Y generaciones mis generaciones con ellos. con ellos. ¿Lo crees? Lo creo. Y ahora hacer eso. En tu vida devocional, en tu vida de intimidad, y cada vez que lances, tienes que decirle al reino de la tiniebla: te estoy destruyendo, te estoy acabando, te estoy quitando fuerza, porque yo tengo el poder y la autoridad de aquel que me dio la cruz del Calvario. ¡Con mi alma te alaba! La muerte de mi hijo me convirtió en una guerrera. La muerte de mi hijo no me dejó en una clínica de reposo. La muerte de mi hijo no me quitó la corruptura como lo quería Satanás. Si Satanás te ha robado, escúchame bien, te tendrá que devolver 7 veces. Si Satanás te ha robado, tendrá que devolverte 7 veces lo que te robó. Y usted lo tiene claro. Diga, yo lo tengo claro. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo de donde esté, Él me va a levantar. Me va a levantar. Me va a levantar. Diga, me va a levantar. Me va a levantar. Yo no he dado luz para maldición. La gloria de Dios está aquí. Que sufre el diablo, que te ha querido quitar la paz, el reposo, la tranquilidad. Si ese hombre te dejó, llora, te duele, es normal. Pero de ese llanto se puede levantar una guerrera del último tiempo. Invencible, extravagantemente fuerte por su gracia. Proverbios 6. Dice la palabra: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. El 31 dice: pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Te lo repito: pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Hay maneras de sorprender al ladrón. Diga, yo tengo maneras de sorprender al ladrón. Al ladrón
andes con quejitas y llanticos de yo no puedo. Esta guerra es una guerra donde ya tú tienes la victoria. Pero te tienes que levantar en autoridad, la autoridad que te ha sembrado esta hermosa palabra. Recuerda que es con la sangre del Cordero, es decir, con su gracia extravagante y con el testimonio de tu vida. Porque el testimonio de tu vida no te lo puede robar nadie. Hubo un hombre que sorprendió al ladrón. Hubo un hombre que sorprendió a aquel enemigo que un día destruyó su casa, que un día quemó su ciudad, que un día se llevó a su familia, que un día se llevó todos sus bienes, que un día se llevó todos sus recursos. Pero ese guerrero tuvo la asignación de parte de Dios y el direccionamiento para sorprender al león, al dragón, es decir, al enemigo. Capítulo 30 de Primera de Samuel. Derrota de David ante los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, dice al final que estos merodeadores, los de Amalek, habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se llevaron cautivas todas las mujeres, se llevaron cautivos a las familias y quemaron la ciudad. Amalek es tipo del mismísimo Satanás y es un espíritu que viene a robar la paz, la tranquilidad, el equilibrio familiar, el equilibrio financiero. Es un demonio que viene a robar los recursos, se roba las cosechas, se roba los frutos. Pero tú estás en la fiesta de las primicias y tú estás trayendo cobertura a tu casa financieramente. Tú estás diciéndole: yo traigo mis primicias ahora en la fiesta de primicias y voy a traer cobertura para mi casa. Y David hizo algunas cositas que tú y yo las podemos aplicar muy bien para sorprender a ese ladrón que nos ha robado y nos tendrá que devolver 7 veces lo que nos quitó. Dice la Biblia que lo primero que hizo David, versículo 4, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Cuando estás en crisis, el llorar no es un pecado. ¿Cómo le dices a una madre: no llore? Y le dices a una viuda, acaba de perder a su esposo: mi hijita, no llores. ¿Cómo no va a llorar? Si Jesús lloró, Señor, y él, nuestro Señor, lloró David y sus hombres hasta que les faltaron las fuerzas. En esos 10 meses yo lloré a mi hijo hasta que me faltaron las fuerzas. Lloré noches y días enteros. Llorar era mi estilo de vida en ese tiempo. Lloraba incansablemente. Mis lágrimas no cesaban a causa del inmenso dolor. Pero sabes, al igual que David, el Señor me enseñó que tú y yo no nos quedamos en esa primera instancia de nuestro proceso. Porque si bien lloras hasta que las fuerzas ya no las tengas, viene un segundo paso. Diga: viene un segundo paso. Fíjate que el versículo 6 dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno
por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aleluya. Señor. Poderoso. Tienes las crisis, lloras hasta que te faltan las fuerzas, hay amargura de alma, hay dolor intenso, pero luego te fortaleces en aquel que murió en la cruz del Calvario y Él te dice: yo te doy fuerzas donde no tienes ninguna, yo te voy a sostener en medio de este valle de muerte, yo te voy a sostener en medio de este dolor. Luego David, mire lo que hace. Él no se quedó solo con el llanto amargo, el llanto que lo dejaba sin fuerzas. Él se fortaleció en Jehová. Pero lo tercero que hizo, tú lo tienes que hacer frente a tu casa, frente a ese panorama sombrío que estás viendo, frente a ese hijo que se ha revelado a tu autoridad, frente a ese esposo que no quiere nada con Jesucristo. David consultó a Jehová. Versículo 8. En el 7 dice la palabra que David va al sacerdote Abiatar y le dice: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod de David. Parte de las vestiduras del sacerdocio que determinaban espiritualmente la dirección de Dios. Y tú en esta mañana, dado que ya hubo un sumo sacerdote que pagó en la cruz del Calvario por ti, ya tienes entrada confiadamente a su presencia y tú puedes entrar. No necesitas un sumo sacerdote que te guíe o lo haga por ti. Ahora tú eres rey y sacerdote y puedes entrar confiadamente a su presencia para consultarle a Jehová qué tienes que hacer. Los cristianos no hacemos eso muchas veces. Actuamos en nuestra carne y nuestras fuerzas. Y en nuestra carne y nuestras fuerzas podemos exasperar la vida de nuestros hijos. Podemos someterlos a situaciones de rebeldía. Porque la necedad está sujeta al muchacho. Porque todavía no están neurológicamente estructurados para la toma de decisiones. No hay madurez. Los neuropsicólogos y neurocientíficos apuntan a que la capacidad de poder resolver situaciones puntuales en cuanto a decisiones se refiere y autorregularse se da en los hombres hacia los 25 años de edad. Así es. Este muchachito inmaduro, pues claro que es inmaduro. ¿De dónde va a sacar madurez si todavía le falta territorio por transitar? ¿Quién tiene que ser el maduro? Los papás. Así es. Pero hoy en día nosotros los papás actuamos inmaduramente. Y yo actué inmaduramente muchas veces con mi hijo. Ya no me culpo. Ahora lo enseño a otros para que no cometan los mismos errores que yo. Poderoso. Porque con los hijos no se resienta. Cuando usted se resiente con su hijo en desarrollo, usted le está abriendo una brecha al reino de las tinieblas para que penetre y destruya a sus hijos. Usted tiene que entender que cuando usted tiene un hijo, ese hijo tiene un diseño y una estructura que le enmarcó el Rey de los cielos y pensó en él antes de ponerlo en tu vientre. Oh, tu hijo no es tuyo, es de él. Papás nos metemos a inmaduros y peleamos en la carne con los muchachos. Dime que yo te diré. Él no necesita un amigo, él necesita un papá. Él no necesita una amiga. Tiene amigas allá afuera. Él necesita una mamá. Repítelo, profeta.
no necesita un amigo. Él tiene amigos allá afuera. Él o ella no necesita una amiga. Él tiene muchas amigas allá afuera. Yes. Él necesita Poderoso. una mamá. Amén. Y a causa de que no guardamos el corazón, caemos en la triste realidad de estar resentido contra nuestros hijos. Y usted, escúchame bien, un arma de guerra poderosa. Cuando usted vea el accionar de su hijo, lo aprendí con respecto a mi hijo varón, tarde. Pero no quiero que tú lo aprendas tarde, sino que lo aprendas a tiempo. Te repito, ya no vivo de la culpa, porque la gracia extravagante me quitó la culpa. Porque cuando vives en culpa, le estás diciendo a Jesús, tu sacrificio en la cruz no fue suficiente. Yo soy más que tú, porque tú me perdonaste, pero a mí no me da la gana de perdonarme. Pues tienes un enemigo, a veces más fuerte que cualquier otro, y ese enemigo eres tú mismo, porque no te perdonas tus faltas. Pero Jesús, que pagó en la cruz del Calvario, venció el pecado, venció la muerte, venció la culpa. Y hoy eres perdonado. Tú eres perdonado. Tú eres aceptado. No hay pecado que pueda contigo, porque su gracia extravagante lo venció. Oh, adórale. Padre. Oh, adórale. Ya. Adora a aquel que pagó en la cruz por ti. Ya. Oh, adórale. Oh, Padre. Saca ese resentimiento con tu hijo, que no te sirve para nada. Ese muchacho lo que necesita es amor. Ah. Ese muchacho lo que necesita es gracia extravagante, para que tú le muestres el camino a Jesús, para que le muestres un camino mejor. Te lastimó y te hirió. Ve al altar del proceso y allí le dices a papá, me duele lo que mi Juancho me hizo. Mi Juanchito, que yo lo tuve chiquitico y lo tuve en el vientre. Mi Juanchito hoy se ha revelado. Mira cómo me habla papá. Siento dagas en mi corazón de madre. Siento dagas en mi corazón de padre. Pero hoy yo abuso de la gracia extravagante. Y yo perdono a mi hijo, Señor. Yo suelto todo dolor. Yo entiendo que no es él, es aquel. Es aquel dragón, diablo y Satanás, que toma la vida de una juventud, la pervierte, la distorsiona, y Baal toma participación en la vida de nuestros muchachos y hasta el temperamento les cambia. Wow. Yo sé lo que te digo. Yo soy hijo de un pastor. Él está en la presencia del Señor. El pastor Carlos Reyes. Ese es mi papá. Y a causa de un dolor, de un abandono y de una falsa estructura religiosa, yo no guardo mi corazón y dejo que el espíritu de rebelión entre a mi vida. Me rebelo terriblemente. Me rebelo contra la autoridad de mis padres. Me rebelo contra todo el mundo. Me rebelo contra la estructura de la iglesia. Papá lloraba porque su hija mayor se había rebelado. Y su hija mayor le decía, ¿por qué crecí en un lugar cristiano?
lugar. Papá lloraba. Delante de mí sus lágrimas corrían. Mi mamá lloraba. Pero siendo un hombre de guerra, creo que de los hombres más fuertes y poderosos en guerra que he conocido en mi vida, uno de ellos es mi papá. Y hubo un espíritu que se revela. Él me amaba profundamente. Y él sabía que eso que le estaba diciendo su chiquita, ya estaba grandecita, no estaba chiquita. Tenía 34, ¿no? 31. Lo que pasa es que el proceso duró 31, 32, 33 años. Sí. A los 34 me reconcilié con el ministerio, fue cuando él murió. 31 años tenía. Y se levantó ese demonio de rebelión. Yo lo conozco, porque de él me hizo libre Jesucristo. Y los culpaba. Y un día intenté acabar con mi vida. Amanecía el 5 de mayo del 2002. Tomaba mi vehículo en una carretera que conduce de Barranquilla a Cartagena, 2 ciudades costeras de mi país, Colombia. Y a alta velocidad me voy. Y escuchaba voces que me decían: mátate, porque tú eres la vergüenza de tu papá. Él no te lo dice porque le da dolor decírtelo, tiene lástima por ti. Pero él quiere, de verdad, él preferiría que tú estuvieras muerta. Porque tú eres un problema para su ministerio. Tú eres un lunar en su ministerio. Y aquellas palabras, cuando viene el ejército de Satanás, viene a altas velocidades en el cerebro. Tu cerebro, tus ideas comienzan a volar rápidamente. No sostienes los pensamientos, no los puedes equilibrar, no los puedes coordinar. En esos momentos cualquier persona puede suicidarse. Cada vez que alguien se suicida, mi alma se duele en lo más profundo, porque yo sé lo que es eso. Y cuando el timón ya no daba más, a causa de la alta velocidad, y yo sabía y veía los postes separadores cómo pasaban, y yo sabía que ese día me iba a matar. El dueño de la gracia extravagante trajo un video. En ese video estaba la cara de mi padre, la cara de mi madre, esos que pasaban noches enteras orando por esta hija, esos que no se resistían, que entraban al altar y le decían: diablo, suéltala. Wow. Poderoso. Y veo a mis hijos, tenían 2 hijos. Mi niña, que hoy está casada, tiene 29 añitos, recién casada. Y mi niño, que hoy está en el cielo. Comencé a bajar la velocidad milagrosamente. El Espíritu Santo va a utilizar tus registros de amor cuando estás en crisis. Porque tu alma tiene memoria. Y cuando papá salió en ese video, y cuando mamá salió en ese video, y cuando mis hijos salieron en ese video, Jehová estaba tocando los rincones de mi alma. Santo. Comencé a bajar la velocidad milagrosamente. Di una U y no supe más. Aparecí en el parqueadero de mi edificio y el portero me decía: señora Ingrid, ¿qué le hicieron? Le dieron algo, la atracaron, ¿qué pasó? No me pertenecía. Entré a mi casa a llorar y a las 5 de la mañana aquel papá, ese papá del que el diablo me había dicho una noche que yo era su vergüenza, que yo era su lunar,
cárcel iré. Y detrás de esas rejas diré, esa es mi hija. Poderoso. Mi Señor me estaba demostrando su gracia extravagante. Wow. Mira, mi cuerpo literalmente tiembla. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que ese día yo hubiera muerto, perdida, sin esperanza. Pero el dueño de la gracia extravagante tomó a ese papá. Y el Espíritu sabía que esa hija estaría escuchando en una radio. Yo no iba a la iglesia porque me sentía señalada, pero en una radio lo escuchaba y decía, si hace algo tan terrible como para entrar a una cárcel, a esa cárcel yo iré. Y detrás de esas rejas diré, esa es mi hija. Eso se llama gracia extravagante. Por esa gracia estoy aquí hoy predicándote. Se fue a la presencia del Señor en el 2003. Y entro a la sala de cuidados intensivos. Cuando ya papá no tenía vida. Si tú tienes a tu viejo, valóralo. Si tienes a tu papá, amalo. Ellos necesitan ser honrados. Aleluya. Me faltó vida para honrarlo. ¿Sabes cómo lo honro? Poderoso. Honrando a aquel que pagó en la cruz del Calvario por mí. Quiero que sepas que estaba muerto a los 59 años. Tenía 2 años de agenda ministerial llena. Papá era poderoso en el mundo espiritual. No entendía por qué. Si ya tenía 1 año de reconciliada con Dios, ahora Dios se llevaba a mi papá. Es injusto que te lo lleves ahora. Y entro a cuidados intensivos. Papá ya se había ido. Porque mi hermano, no mayor, yo soy la mayor. Mi hermano varón, él se llama David Reyes. Es mi hermano y es la autoridad de nuestra familia, porque la autoridad del hombre se respeta. Y aunque yo soy mayor que él, yo me sujeto a mi hermano, porque el depósito de Dios que había en mi papá se lo dejó a mi hermano. Y David entra a la sala de cuidados intensivos. Papá agonizaba, no se quería ir. Y sé que entre esas razones no se quería ir por mí, porque él temía que yo me perdiera. Y estaba apenas recién reconciliado. Él pensaba en su hija, yo lo sé. Y cuando entra mi hermano le dice, viejito, si ha llegado el tiempo de partir, vete tranquilo, viejito. Todo estará bien, porque lo que me has enseñado está en mi corazón. Y yo voy a cuidar todo, papá. Voy a cuidar de mis hermanas. Voy a cuidar de mi madre. Voy a cuidar del ministerio. Voy a cuidar de todo lo que has hecho. Yo voy a seguir, papá, porque Dios es un Dios de generaciones, mujer y hombre que estás aquí. Hay cosas que Dios te ha dicho y quizás no la verás, pero la harán tus generaciones. Mi papá estaba luchando por no morir, pero cuando yo aquello, y eso se llama conexión generacional. Tú tienes que hacer conexión generacional con tus hijos. Tú tienes que enseñarle la palabra, como dice Deuteronomio. Tú tienes que ponerla en los postes de tu casa. Tú tienes que ponerlo en las paredes. Tú tienes que poner la palabra en el corazón de tus hijos, porque cuando tus hijos tienen la palabra, nunca se van a perder.
intensivos, se aceleró. Shh. Y se fue papá. ¿Qué pasó con los huesos de Eliseo? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia que pasó con los huesos de Eliseo? ¿Qué pasó? Dio vida. ¿Dio vida a quién? ¿Eso cómo se llama? Resurrección. Cuando la unción está en tu vida, cuando has trabajado firmemente por el reino y la unción está sobre tu vida y eres portador de su unción, hasta en el día de tu muerte darás vida. Asegúrate que seas un portador de su unción. Y lo demás estará en sus manos. Entra otra parte determinante. Mi hermano me dice, viejita, el viejito se fue. Sentí que todo se me venía encima. Entro a cuidados intensivos y encuentro el cuerpo de mi viejo bello. Tenía su ojito medio abierto. Se lo cerré. Tenía sudor en su frente a causa de la angustia de la muerte. Pero ahí había algo que se llama unción. Ahí había unción y presencia del Espíritu Santo. Un santo Hijo de Dios había sido recibido en gloria. Pero la unción quedaba para sus generaciones. Porque en el cielo no se necesita la unción. La unción la necesitas para tus generaciones, para tu casa, para lo que Dios va a hacer. Aún después de que tú te levantas. Me lancé en el cuerpo de mi padre. Y le dije a Dios, yo he sido una rebelde. Yo puse el hombre por encima que tú. Cuando me falló el hombre, me falló Dios. Perdóname por ser idólatra. Las crisis te sirven para conectarte con el cielo. Aleluya. Porque te vuelves más sensible a su voz. Me lancé y le dije, Señor, hasta el último día de mi vida te voy a servir. Aleluya. Dame de lo que tiene mi papá. No tengo ni la mitad de lo que él tenía. Pero yo sé que el Señor algo me dio. Amén. Le dije al día que yo me vaya de esta tierra. Yo le he predicado todo el tiempo, Señor, pase lo que pase, escucha, pase lo que pase. Mi alma profetizó mi futuro, mi alma sabía, de repente no era consciente, pero en el mundo espiritual estaba escrito que venía otra prueba, la del 2012, donde era mi hijo el que se iba. Pero esta vez le dije a mi Señor en una morgue de Panamá, este es mi sal y esta vez no me voy a separar de ti, Señor. Wow. 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 Porque separados de Él nada podemos hacer. Poderoso. Te digo, iglesia, ya no me voy hoy para mi país. A las 4 de la tarde ya me voy. Y Dios me dijo cuando venía en el avión, cuando te subas de regreso, te subirás con gozo y en victoria. Porque voy a dejar unción generacional implantada en los corazones. Y anoche le decía a una niña, si tan solo por ti hubiese tenido
estuvo muy bien venir. Porque por un jovencito que tú le arrebates al reino de las tinieblas, tienes generaciones conquistadas para que puedan despoblar el infierno a aquel que te ha robado. La guerra es real, pero en la guerra ya hay un victorioso. Y Jesucristo, y tú y yo, su iglesia. Y de ahí me levanté a predicar hasta el día de hoy. Solamente he parado 10 meses. Los 10 meses del tiempo después de la vida de mi hijo. Tengo un pastor que se llama Iván Delgado. Y él creyó cuando nadie creyó. Cuando nadie daba un peso por mí, ministerialmente hablando. Un hombre que Dios le puso en su corazón que creyera en mí. Me llamó junto con otro pastor, el pastor Edwin Chávez. Y con ellos iniciamos una iglesia que está en Barranquilla, se llama Iglesia AMI. Desde hace 10 años. Y han sido los 10 años de mayor intensidad de trabajo en el Señor. Pero desde hace 4 años se intensificó el servicio por las generaciones. Porque aquel que me mató el cuerpo de mi hijo no va a matar el cuerpo de los tuyos. No mató su alma, porque su alma le pertenece a Dios. Porque de todos los que el Padre le dio, ninguno perdió. Tus hijos no se van a perder. Diga, mis hijos, no se van a perder. No se van a perder. No se van a perder. Síguelos. Versículo 8 le dice Jehová, cuando David consultó a Jehová y le pregunta: perseguiré a esos merodeadores, los podré alcanzar. El guerrero David, el que había matado a 10,000, le preguntaba a Jehová de los ejércitos: si los podré alcanzar. Eso se llama dependencia. En tus crisis, en tus batallas, cuando consultes a Jehová, entiende que tú eres un dependiente del cielo. Tú dependes de lo que dice Jehová de los ejércitos. Tú no andas solo en la vida. Tú dependes de lo que Él te sopla al oído. Ese soplo que viene del cielo trae vida a tu boca, trae vida a tus acciones, y eso te traerá la victoria. Y David se fue. Partió pues David, versículo 9, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Así funciona la iglesia de Cristo. Hay unos guerreros que no les importa cuántos gigantes hay que derrotar. Vamos para adelante. Hay otros que se cansan y se quedan y dicen: yo no puedo seguir, yo me quedo aquí, yo no puedo pasar ese torrente de Besor. Y David corrió. Y dice la Biblia, acuérdense que le dije que lo tercero que hizo fue que consultó a Jehová. Y lo cuarto que hizo fue alistar a los hombres que se iban con él, y no le importó que los 200 se quedaran atrás. Versículo 11. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dijeron, y le dieron pan y comió y le dieron de beber. Escuche esto: le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven: egipcio. Yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días,
porque estaba yo enfermo. Mira, joven, que estás aquí. Quizás estás jugando con el mundo. Quizás estás con un pie en el Señor y otro afuera. Amalek te va a destruir. Satanás no te va a tener en cuenta cuando ya no le sirvas para nada. Él te quiere destruir y acabarte y punto. Pero ha llegado el tiempo en que la iglesia de Dios aún será bendecida de los mismos egipcios. Porque este egipcio guió a David a la tropa de los enemigos. Y dice la Biblia que el egipcio le dijo: yo te puedo guiar, estoy parafraseando, te puedo guiar, pero prométeme que no me vas a matar. Y David le dijo: te lo prometo, te lo juro. Hubo juramento. Y David le prometió que no lo iba a matar. Me llevarás tú a esa tropa. Júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados, escucha esto, estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Quizás Satanás está haciendo fiesta creyendo que ya destruyó tu vida. Lo que no sabe Satanás es que se levanta un ejército con un poder y una unción sobrenatural, con una gracia extravagante, y que le dice al reino de las tinieblas: tú no tienes poder sobre mis generaciones. David tenía que ir por su gente. Voy cerrando. Usted va a ver, si yo fuera usted, yo me quedo al segundo servicio, porque yo le quiero decir en el nombre de Jesús que aquí va a soplar la misma gloria de Dios. Yo te traigo una mujer que considero una de las mujeres más ungidas de este tiempo. A mi vida ella es una bendición. No te vayas. Cede el puesto a otros que vengan. Quédate de pie, sentado por aquí, donde sea, pero no te vayas. Porque lo que Dios va a hacer en la administración ahorita, tienes ni idea de lo que Dios va a hacer. Y se va. Y va corriendo. Y los encuentra bebiendo, haciendo fiesta y repartiendo, haciendo fiesta por todo aquel gran botín. Versículo 16. Se habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y lo sexto que hizo nuestro amado David es lo mismo que tú y yo hacemos por el poder de la unción. Cuando Satanás nos viene a robar y nos ha quitado algo, y nos hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Necesitas una unción para ponerse la gris al diablo. Necesitas una unción para que lo persigas y lo destruyas por el poder de la palabra de Dios. ¿Sabes? No escapó de ellos ninguno. Escaparon 400 jóvenes que montaban sobre los camellos y huyeron. 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a su familia, sus dos mujeres. Aclaro eso. Usted no se va a ir ahora a tener dos mujeres. Y del botín entregó tanto a los que habían ido con él como a los que se habían quedado cuidando el bagaje. Quizás tú hoy estás débil, quizás tú sientes que no tienes esperanza, quizás tú piensas que no tienes la misma autoridad que nosotros que van en la vanguardia. Quizás tú piensas que aquellos que sí tienen esa unción de guerra, entonces son más que tú. No. Los que cuidan cuidando el bagaje también son necesarios. Y quizás tú eres tranquilito, quizás tú eres una mujer, un hombre bien sereno, pero cada vez que vienes aquí a hablar, a doblar tus rodillas, tú estás cuidando el bagaje de la guerra, porque los que están al frente peleando contra el gigante necesitan a otros en la retaguardia. Tú eres valioso, iglesia. Tú eres un gestor de vida para las generaciones. Y tomó
gozo, lo sorprendió haciendo fiesta, lo sorprendió creyendo que había ganado, lo sorprendió disfrutando de su botín. Oh, la gloria de Dios está aquí en este día para decirte que tú tienes la unción para sorprender a la Dios. Oh, aleluya, alabanza, 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 alabanza. Aleluya. Diga aleluya. Aleluya. Los guerreros le decían, ay, ¿cómo le vas a dar botín a aquellos que se quedaron en el torrente del Besor porque estaban cansados? Y David les dijo, no, hermanos míos, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Y desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag significa refugio carnal. Quizás estés refugiado en algo carnal, tienes apego a lo carnal, pero hoy Dios derrumba todos tus esquemas, los estereotipos que tienes, las estructuras de pensamiento, y te llama a guerrear con tus generaciones y a entregarle gracia extravagante, porque tus hijos necesitan de la gracia extravagante de aquel que pagó en la cruz del Calvario y será transmitida a través de ti. Yo no acepto que señalen a ningún hijo de un pastor. El Señor nos ha dado el privilegio de dirigir un ministerio educativo en la ciudad de Barranquilla. Y tengo orden estricta a todo nuestro equipo de que a los hijos de nuestros pastores de la ciudad de Barranquilla que han decidido tener a sus hijos allá, no nos los señalen por nada. Ellos son hijos. Ellos entran al colegio y ellos no son hijos del pastor X o Y. Ellos son hijos de aquel que un día los implantó en el vientre de su madre y declaró que ellos no serían maldición, sino que serían bendición. Ese hijito terrible que hoy tienes, desobediente, posiblemente es el hombre de último tiempo para tu generación. Quizás aquel que va a sacar la cara por tu casa ministerialmente. Deja de maldecirlos, deja de hablarles mal, deja de decirles no sirven para nada. Usted necesita ser un profeta para sus hijos. Usted necesita darle gracia extravagante a sus generaciones. Profetice, hable bien. Diga, mi hijo, tú eres un guerrero del último tiempo. Tú eres un hombre de bien, hijo. Tú llegarás